Hola, ¿cómo están? Espero hayan tenido un muy buen día y pues hoy vamos a revisar un tema muy importante que a todos nos causa confusión en estos días, que es el de la influenza. Vamos a empezar con la definición. Es una enfermedad respiratoria aguda causada por los virus de la gripe, que afecta la porción superior o inferior de las vías respiratorias. Con frecuencia se acompaña de síntomas generales, los cuales son fiebre, cefalea, mialgias y debilidad. El microorganismo causal es un virus miembro de la familia Orthomyxoviridae. Los virus A, B y C constituyen 3 géneros separados, estos basados en las características antigénicas de la nucleoproteína y los antígenos proteínicos de la matriz. Los virus A se subclasifican en mayor grado, con base a antígenos de hemaglutinina y neuraminidasa. Las cepas individuales se designan de conformidad con el sitio de origen, el número de aislamiento, año y subtipo. El virus A tenemos 16 tipos basados en la hemaglutinina y 9 tipos basados en la neuraminidasa distintos. Solo se han relacionado con brotes extensos de enfermedad en seres humanos, el H1, H2, H3, N1 y N2. Los virus B y C no han recibido designación de subtipo, variaciones intratípicas menos frecuentes y quizás no haya en virus C. La proteína madura facilita la unión del virus a las células huésped, seguido por una fusión con las membranas endosomales. La hemaglutinina tiene 2 funciones primarias: el reconocimiento de las dianas celulares de vertebrados, lo que se consigue a través de la unión al ácido siálico. Y número 2, la fusión a la célula huésped, gracias al reclutamiento de las moléculas de hemaglutinina al sitio de fusión donde algunas alteraciones conformacionales desestabilizan la bicapa lipídica, formando un intermediario de fusión que asocia las 2 bicapas. La principal función es romper la unión entre las moléculas de hemaglutinina y las moléculas de ácido siálico. Esto se realiza por 3 razones principales. Para entrar a la célula diana, la unión hemaglutinina-ácido siálico es indispensable porque permite la unión del virus a la célula. Los nuevos viriones están recubiertos de ácido siálico a su salida de la célula. Hay que deshacerse de este ácido siálico de la superficie para impedir que se agreguen entre ellos. Por último, las neuraminidasas permiten además desenganchar los viriones del mucus, rico en ácido siálico y que presenta una trampa para las moléculas de hemaglutinina. A lo largo de la historia han venido dándose diversos tipos de fenómenos relacionados con este virus, desde pandemias intensas, epidemias moderadas, hasta epidemias ligeras. De 1889 a 1990 tenemos el virus H2N2, que se presentó como una pandemia intensa. De 1900 a 1903 tenemos el H3N8, que fue una epidemia moderada. De 1918 a 1919 tenemos el H1N1, el cual se manifestó de una pandemia intensa. De 1946 a 1947 tenemos el H1N1, igual, una epidemia ligera. De 1957 a 1958 tenemos el H2N2, que esta vez fue una pandemia intensa. De 1968 a 1969 tenemos el H3N2, de una forma pandemia moderada. Y de 1977 a 1978 tenemos el H1N1, de igual forma una pandemia ligera. Ahora observamos la gráfica 2, en la parte superior, que nos muestra los casos estimados, casos probables y casos positivos a influenza por semana epidemiológica. Este periodo de la semana epidemiológica 21 a la 39. Observamos un total de casos positivos de influenza de 451, 8.685 casos probables
y 14.504 casos estimados. En la parte inferior observamos la tabla 1. Casos y defunciones positivas a influenza por temporada estacional. Desde el inicio de la semana epidemiológica 40. Nos reportan un total de casos a influenza de 30, con 0 defunciones, y un total de 10 casos positivos a influenza AH1N1 con 0 defunciones. En la tabla 4 podemos observar la proporción de casos positivos y defunciones por influenza según entidad federativa. México, temporada de influenza estacional 2019-2020. Y con un total general de 1.098 casos de enfermedad tipo influenza o infección respiratoria aguda grave, de 1.098 casos. Casos positivos a influenza solo 30, que corresponde a un 2.7%, con 0 defunciones. En la tabla 3 nos proporcionan los casos y defunciones por influenza según el subtipo viral, en la misma temporada de influenza estacional. Tenemos 18 casos positivos de influenza H3N2, con 0 defunciones. De influenza tipo B tenemos 2 casos con 0 defunciones. Y de influenza AH1N1 tenemos 10 casos con 0 defunciones. Y por último, en la tabla 5, casos y defunciones confirmados a influenza distribuidos por semana epidemiológica, observamos que en la semana epidemiológica 40, que va de la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre, tenemos 29 casos confirmados. Y en la semana epidemiológica 41, que va del 6 de octubre al 10 de octubre, solo 1, con 0 defunciones por influenza. Virus de la influenza tipo A, con una variación antigénica periódica y cambios antigénicos, así como mareas antigénicas. Al recordar una de las pandemias más fuertes, en 1957 muta de H1N1 a H2N2 y en 1968 de H2N2 a H3N2. Casos entre pandemias presentan desviaciones antigénicas de antígeno y mutaciones puntuales de modo secuencial durante la propagación del virus. Epidemias de comienzo brusco alcanzan máximo en plazo de 2 a 3 semanas, con duración de 2 a 3 meses. El primer indicio: mayor número de niños con procesos respiratorios febriles acuden al médico, seguido de procesos en adultos y finalmente con ingresos por neumonía, exacerbación de la insuficiencia cardíaca, así como enfermedades pulmonares crónicas. La influenza tipo aviar, en 1997 en Hong Kong, H5N1, afecta principalmente a 10 países con un promedio de 261 casos. En Países Bajos, AH7N7 y por último Hong Kong, AH9N2. ¿Cuál es la patogenia de esta enfermedad? Primero tenemos un acontecimiento importante, que es la infección del epitelio por el virus. Los aerosoles, estornudos, vectores pasivos son los que ayudan a transmitir el virus. Tenemos células infectadas, en la cual la replicación vírica tiene lugar de 4 a 6 horas transcurridas el contagio, con un periodo de incubación que varía de 18 a 72 horas. Al estudio histológico encontraremos cambios degenerativos de células ciliadas, granulación, edema, núcleos picnóticos y finalmente descamación y necrosis, con sustitución de epitelio. Algunas manifestaciones clínicas: la cefalea, principalmente frontal, fiebre, que no va más allá de los 39 grados, escalofríos, mialgias, tos y dolor faríngeo. Es variable, puede ser sin fiebre, puede tener una fiebre leve o una fiebre muy intensa, de comienzo gradual o brusco, similar al resfriado común. Entre los principales estudios que debemos de solicitar encontramos una radiografía de tórax, PA, negativa a gripe no complicada. Podemos encontrar a la exploración física, roncus, sibilancias, estertores, disnea. También podemos encontrar algunos datos de síndrome de consolidación. Algunas de las complicaciones, más a menudo en pacientes mayores de 64 años, siempre acompañados de una comorbilidad.
De igual manera, el embarazo predispone a esta enfermedad en el segundo o tercer trimestre. Y el riesgo elevado en pacientes menores a 2 años se ha confirmado en los últimos años. Algunas de las complicaciones más frecuentes pues son las neumonías, puede ser neumonía bacteriana, viral y generalmente pueden llegar a ser mixtas. Tenemos la neumonía vírica de la gripe primaria y la neumonía bacteriana secundaria. Algunas complicaciones extrapulmonares son la miositis, rhabdomiólisis, mioglobinuria, miocarditis, pericarditis, encefalitis, mielitis transversa y en algunos casos síndrome de Guillain-Barré, así como síndrome de Reye y síndrome de choque tóxico. Datos y diagnóstico por laboratorio. Se detecta el virus obtenido de la faringe o esputo. En términos de 48 a 72 horas se aísla en cultivo o en embriones de pollo. Debemos tener cuidado con el diagnóstico diferencial y tratar de identificarlo. No confundirnos con algún otro tipo de virus o micoplasma. El tratamiento consta de oseltamivir. Hay diferentes dosis según los kilogramos y la edad. Zanamivir. Y pues, ¿cuál es el mecanismo de acción del oseltamivir? Inhibir selectivamente las neuraminidasas del virus, importantes para la entrada de este en células no infectadas y la liberación de partículas virales recién formadas. Dejo las dosis a un lado y pasamos con algunos tipos de tratamiento que no han tenido eficacia y no está comprobado al 100%, que es la amantadina y la rimantadina. Y algo muy importante que todos debemos de saber, la profilaxis. Toda esta controversia de las vacunas, pues es una vacuna hecha de virus inactivados o atenuados. El 5% de la población puede presentar fiebre, molestias generales de 8 a 24 horas. Tenemos que tener alguna consideración con individuos con hipersensibilidad al huevo. Debemos de sensibilizarlos y en los años de 1976 a 1994 se llegó a pensar que había un riesgo probable de adquirir Guillain-Barré por este tipo de vacuna. Actualmente se sabe que no es ningún tipo de factor de riesgo y siempre afecta a individuos con cierto tipo de enfermedad o algún tipo de afección en ese momento de su inmunidad. Bueno, aquí tenemos la imagen del virus de la influenza. Los virus de la gripe A y B son microorganismos patógenos humanos de primera importancia y los más extensamente estudiados en la familia de los virus Orthomyxoviridae. Los virus de los tipos A y B son semejantes desde el punto de vista morfológico. Los viriones son partículas esféricas irregulares de 80 a 120 nanómetros de diámetro y tienen una cubierta de lípidos cuya superficie proyectan las glucoproteínas H y N. La hemaglutinina es el sitio por el medio del cual el virus se fija a las células receptoras. Por otro lado, la neuraminidasa degrada al receptor y desempeña la función en la descarga del virus desde las células infectadas después de haberse replicado en su interior. Los virus de la gripe ingresan a las células por endocitosis regulada por receptores, con formación de un endosoma que contiene a los virus. La hemaglutinina regula la fusión de las células endosómica con la cubierta del virus, tras lo que se descargan las nucleocápsides víricas en el interior del citoplasma. Las respuestas inmunitarias contra el antígeno H constituyen los factores determinantes de la protección contra la infección por virus de la influenza. Mientras tanto, las que surgen contra el antígeno N limitan la propagación del virus y contribuyen a la disminución en la intensidad de la infección. La cubierta de lípidos del virus de la influenza también contiene las proteínas M1 y M2, que participan en la estabilización de la cubierta y en el ensamblado del virus. El virión contiene asimismo el antígeno NP, que está relacionado con el genoma vírico, así como 3 proteínas de polimerasa que son esenciales para la transcripción y la síntesis del RNA vírico. Hay 2 proteínas no estructurales que funcionan como antagonistas del interferón
y reguladora posttranscripcional. A esta le llamaremos NS1. Por otro lado, otra funciona como un factor nuclear de exportación, a la que le llamaremos NS2. El genoma de los virus de la gripe A y B consta de 8 segmentos de RNA vírico monocatenario, que codifican las proteínas estructurales y no estructurales. Como el genoma está segmentado, la posibilidad de un reordenamiento de los genes durante la infección es muy elevada, y este fenómeno se observa con frecuencia en células infectadas con más de un virus de la gripe A. Y bueno, para finalizar este video, tenemos la gráfica 4, que habla sobre la circulación de virus de influenza México, temporada interestacional 2020, en el cual tenemos un aumento en el 50% en la semana 23 de influenza tipo A no subtipificable. Mientras tanto que en la influenza tipo AH3N2, la influenza tipo B y la AH1N1 se encuentran nulas. Y la información de la temporada de influenza interestacional 2020, la tabla 5, nos habla de casos y defunciones confirmados a influenza distribuidos por semana epidemiológica. Tenemos que en la última semana registrada, del 14 al 18 de junio, hay 0 casos confirmados y 0 defunciones por influenza, con un total de casos confirmados de solo 1, que corresponde a la semana del 31 de mayo al 6 de junio. Bueno, pues la temporada de influenza interestacional 2020 se ha notificado, en conclusión, solo un caso positivo y ninguna defunción. Bueno, pues espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like.